Para el museo es un honor, un gusto, un placer tenerles este día sábados aquí presente a todos ustedes. Ver el auditorio lleno realmente es muy emocionante, apoyando sobre todo estos proyectos que alimentan tanto a la cultura ecuatoriana. Primeramente quiero felicitar y agradecer a Marisabel Paz por promover este proyecto y por haber confiado en el museo y haber puesto más de lo que esperábamos realmente en un tiempo tan corto para sacar este proyecto adelante y poder presentar la alfombra de Quito Fragmented en el hall en el lobby del museo, con el apoyo de Diners Club, que apoya la obra del mes del museo. Quiero también felicitarte, Marisabel, por llevar a cabo este proyecto, por dirigir al equipo de artesanos, y agradecer a todos los artesanos que han venido desde Guano hasta acá y a todos los participantes de este conversatorio, la preservación de una artesanía en extinción, las alfombras de Guano. Muchas gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida y paso el micrófono a Cristian, que será el moderador de este conversatorio. Buenos días, de nuevo. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Cristian Parreño. Soy profesor de Historia y Teoría de Arquitectura y también coordinador de investigación del Colegio de Arquitectura y Diseño Interior de la Universidad San Francisco de Quito. Hoy día estoy a cargo de moderar este conversatorio. A través de la obra Quito Fragmented, nos reunimos para hablar sobre la interacción entre diseño, artesanía y arquitectura, y sobre el papel del textil, no solo como objeto, sino como una forma de entender, habitar y construir el mundo. Si seguimos a Gottfried Semper, el influyente teórico alemán de mediados del siglo XIX, podríamos decir que la arquitectura nace del tejido. En su teoría del Bekleidung, del revestimiento o de la vestimenta, Semper nos recuerda que los primeros espacios habitables no fueron delimitados por muros de piedra o madera, sino por telas, pieles y fibras entrelazadas. Antes de la solidez de la construcción, estuvo la maleabilidad del textil, que dio forma a los primeros refugios humanos y estableció una relación íntima entre superficie, materialidad y espacio. Es decir, una versión suave e incluyente de la arquitectura. Estas connotaciones surgen de inmediato frente a la colaboración entre el grupo de artesanos alfombreros de Guano y María Isabel Paz. Esta interacción no solo trabaja con una técnica que sobrepasa lo ornamental, ya que define y crea espacios, sino que la utiliza para presentar una visión de Quito. Este tejido es, en cierto sentido, una arquitectura en sí misma, pero se amplía, pasando del plano horizontal al vertical de este museo, proyectando un conocimiento transmitido de generación a generación y que ahora es reentendido como el encuentro entre territorio y tradición. Para explorar estas y otras posibles lecturas, prueba de la fecundidad tanto académica como experiencial de Quito Fragmented, nos acompañan Trinidad Ordóñez, Augusta Bustamante Ponce, el grupo de artesanos alfombreros de Guano y María Isabel Paz, quienes han trabajado desde distintas perspectivas esta relación entre arte, comunidad y arquitectura. Vamos a iniciar con María Isabel Paz, quien nos dará una visión general de la obra y del proceso de la obra. Posteriormente, continuaremos con reacciones de Trinidad, Augusta y el grupo de artesanos. María Isabel Paz es arquitecta por la Universidad de Virginia y posee una maestría en arquitectura de la Rhode Island School of Design. Su trabajo se sitúa en la intersección entre la arquitectura, el diseño y el arte, explorando la relación entre el espacio construido, la identidad cultural y la experimentación material. Actualmente es profesor en la Universidad San Francisco de Quito y dirige materia arquitectura, su práctica independiente, donde desarrolla proyectos que combinan pensamiento crítico y sensibilidad artística. María Isabel. Muchas gracias, Cris. Qué linda introducción y qué lindas palabras. Estoy muy emocionada de tenerles todos aquí y a los alfombreros también bienvenidos. Bienvenida Trini, bienvenida Augusta, muchas gracias. Quiero tomarme unos 20 minutos para un poco darles un marco
del cual hemos venido trabajando y cómo surge Quito Fragmented, porque para mí sí es importante que podamos entender esta trayectoria como una trayectoria quizás no lineal, pero sí durante un lapso de 7 años. Entonces, le he llamado a esta breve introducción Diálogos para la preservación de una artesanía en extinción. Esta soy yo, soy mamá, soy artista, soy profesora en la Universidad de San Francisco y también soy arquitecta. Para mí, las alfombras de guano son una herencia cultural, donde nosotros vemos que los tejedores de guano han anudado estas alfombras desde la época de la colonia. Cuando nosotros vemos esta alfombra de la forma que se ha anudado, se ha preservado esto durante el tiempo y es por eso que la alfombra es tan importante de preservarla, ¿no? En el contexto geográfico, para quienes ustedes no han estado en Huano, Huano está muy cerca del Chimborazo. La lana es una producción local y viene a la hilandería de Huano. Huano es una ciudad colonial, tiene una cuadrícula muy parecida al centro de Quito y como ciudad es una capital artesanal, ¿no? Si podemos entender el material es natural. Tenemos fibras de algodón, tenemos la lana que viene de la hilandería Guijarro y tenemos estas tecnologías, digamos, bastante particulares como son las bailarinas y el urde, donde los artesanos elaboran la lana previa a ponerles en el telar. El telar tiene un nudo redondo, ¿no? Este es el nudo de cómo se llama el nudo específico de los artesanos y ellos, cómo anudan. Si ponemos clic en el video, podemos darnos cuenta cómo da la vuelta el hilo. Entonces, esta forma de tejer dentro de una trama es muy particular, ¿no? La forma en la que los artesanos leen el dibujo y transcriben hacia la lana nudo por nudo, ¿no? Más o menos la pieza de Quito Fragmented tiene una escala de 42,000 nudos por metro cuadrado. Esta escala de nudos depende del ancho de la lana. La lana puede tener un ancho de 20, de 40, de 18. Don Alfonso me va a corregir porque esto estábamos hablando ayer. Entonces, dependiendo del ancho de la lana, son cuántos nudos entran por metro cuadrado. Y la pieza que ustedes van a ver aquí en el MUNA tiene 42,000 nudos por metro cuadrado, ¿no? ¿Quiénes son los artesanos que están aquí al frente? De los cuales hemos venido trabajando durante 7 años. Don Alfonso y doña Esmeralda, primero les pido que se paren y que les den un aplauso. Don Pedro y doña Angelita. Don Jorge y doña Rosa. Obviamente, don Pedro está ahí. Don Gerardo y doña Delia. Don Medardo y doña Hilda. Doña Luz de Lisa. Don Mario y doña Clara. Esta soy yo en el 2017 con don Mario y don Alfonso en la universidad, cuando comenzamos el proyecto de vinculación rediseñando los textiles de guano. Y estos somos nosotros ahora frente a la pieza el sábado pasado. ¿Por qué es importante esto para la arquitectura? ¿Y por qué tiene que ver con la escuela de arquitectura? Y es porque yo creo que las alfombras tienen una escala arquitectónica.
desde el trabajo de los dibujos, entendiendo el dibujo como píxel y el píxel teniendo una medida de 5 por 5 milímetros, del cual para los artesanos se traslada a 4 nudos por píxel. Desde ahí nosotros partimos del entendimiento de cómo dibujar una alfombra. Y sí nos tomó bastante tiempo entender esta cuadrícula como una escala arquitectónica. Y es que los dibujos de ustedes han sido preservados durante el tiempo, ¿no? Yo he visto dibujos que tienen ustedes desde 1940 o 1950, la grilla se mantiene hoy en día, ¿no? Y nosotros como arquitectos lo único que hemos hecho es entender esa grilla para plasmar nuevos dibujos hacia la trama del tejido, ¿no? ¿Cómo entendemos nosotros como arquitectos? Y obviamente nosotros entendemos desde la escala hasta el material. Entendemos qué tipos de lana existen en guano, cuáles son sus colores y cómo eso llega a un dibujo que es RGB, ¿no? Cómo llega eso a la computadora y se traslada a un color, ¿no? ¿Qué significa ese color para nosotros? En Quito Fragmented, los verdes, los azules son parques, bosques, ¿no? Los grises son residenciales, digamos, los marrones son comerciales, los morados son públicos, y de ahí dentro de los rojos tenemos comercial, cultural y gubernamental. Entonces habíamos asignado una serie de colores para nosotros poder entender Quito, y es por eso que la trama del dibujo como tal tiene esta colorimetría que si ustedes se acercan van a poder entender dónde está la Plaza de la Independencia, ¿no? Dónde está el reservorio de Cumbayá, dónde está el Parque de la Carolina, etcétera, ¿no? ¿Cómo se ve eso en nuestras computadoras? Y claramente es un trabajo que viene desde entender la ciudad, bajar los mapas desde Google Earth, ir al sistema GIS y un poco también desde la interpretación. ¿Por qué? Porque para mí era súper importante el casi que diluir la información de Quito en algo muy básico que todos nos podamos entender. Sin embargo, la escala de ciertos barrios va cambiando, ¿no? Para mí era particular el resaltar el centro de Quito. El centro de Quito en esta pieza es el doble del tamaño de la escala real en la ciudad. Es decir, es muchísimo más grande de lo que en realidad es. Pero para mí el centro de Quito es quizás el barrio más importante y más relevante porque tenemos que preservarlo. Tenemos que decir esto es importante para nosotros, por eso está tan presente. Y de ahí las otras dos partes es resaltar este espacio urbano donde necesitamos preservar el espacio de los parques donde la gente va y se congrega y se une, ¿no? Parques, Ilaló y Pichincha. ¿Cómo va esto o cómo se traslada? Nosotros les dimos a los artesanos de inicio unos dibujos que estaban pixelados. Ellos, aquí se ve claramente, reciben el dibujo de la izquierda y lo trasladan al dibujo de la derecha, ¿no? Entonces ellos leen a través de la grilla o encima de la grilla y van tejiendo. ¿Qué hemos trabajado durante los 7 años? Hemos trabajado temáticas ecuatorianas. En este caso fue una colección de 10 alfombras con pelajes y pieles de la fauna ecuatoriana, la mariposa, el quinde, la rana de cristal, el papagayo, ¿no? Y después nos metimos un poco a romper esta grilla o la cuadrícula y buscamos generar nuevas alfombras con temáticas de Quito. Les invito a que visiten los otros museos que son paralelos al MUNA, donde van a ver estas piezas. Una de ellas está afuera también. Este es la Carolina, le llamamos la Caro, desde el concepto al dibujo y obviamente al textil, ¿no? Y parte de este proyecto de Quito Pocket tenemos la Dama y la Chulla. La Chulla está afuera. La Chulla es en planta elevación, es el Hotel Quito. La Dama es la grilla o el damero del centro histórico y la Caro es la Carolina, ¿no? ¿Cómo era Quito Fragmented de un inicio, no? Es una conversación que tuvimos en octubre, larga,
en tratar de entender si juntos podíamos hacer una sola pieza. Es la primera vez que vamos a hacer una pieza en conjunto. Teníamos un dibujo, todos teníamos miedo, obviamente, de cómo íbamos a manejar los colores. Cada familia se llevó 9 piezas, o sea, teníamos un entendimiento de cómo iba a funcionar. Sabía que era un rompecabezas que tenía 45 piezas y que tenían que calzar más o menos, pero confiamos. Y estas son unas fotos del proceso que en varias ocasiones hemos ido a ver cómo estaban tejiendo, porque comenzamos en octubre, terminaron creo que 5 días antes de entrar al MUNA, literal. La Fer confió y por eso agradezco tanto a la Fer. Yo había venido con unas 2 bolsitas de basura con unas piecitas y le puse a la Fer en el piso y la Fer dice, ¿esto es solo el Iraló? Le digo, sí, esto es solo. Dice, esta obra es inmensa. Le digo, sí. Me dice, ¿y puedes ponerle en febrero? Voy al Cristian, le digo, Cris, dicen que el MUNA nos aceptan en febrero. Y el Cristian, ¿va a estar lista? Y yo, sí. Entonces diles que sí. Y yo, Boris, corre, diles que por favor tenemos que terminar el Pichincha. Entonces sí ha sido una larga trayectoria de casi 6 meses de tejido, ¿no? Y claro, estas conversaciones me han llevado a conocer artistas, a conocer gente que está interesada en rescatar y a migrar esta información hacia quienes quisieran adoptar esto como un rescate hacia el futuro de la artesanía. Esto no depende ni de la universidad ni de mí, sino de todos nosotros como sociedad, que es algo que nos tiene que importar que siga adelante, ¿no? Y este es el día, obviamente la noche antes de instalar, no teníamos la base, sabíamos cómo iba, pero duró casi 8 horas la instalación dentro del museo. Y este es nosotros viéndole a la obra cuando ya estaba con toda la pared un poco huequeada, pero justo horas antes de un gran evento que también estaba paralelo a la instalación, ¿no? Y esa es la obra que les invito a entrar al hall principal a la salida y la vean, se tomen fotos, etcétera. ¿Cómo han sido los días del museo, ¿no? En este mes hemos tratado de traer la mayor cantidad de gente para que la vea, para que hablen con los artesanos. Finalmente les invito a quienes quieran ser parte de Quito Fragmented como un eje educativo. La idea es tratar como proyecto de vinculación desde el diseño y el uso de la tecnología, desde el comercio y la economía, la venta de esto de alfombras y finalmente la transferencia del conocimiento. Entonces esto nos abre una puerta obviamente a un eje de transformación y de educación hacia la alfombra anudada. El colectivo surge con el propósito de visibilizar su oficio, entendiendo que la colaboración fortalece tanto su práctica como su impacto. El grupo está integrado por Alfonso Ayauca, Esmeralda Pancho, Mario Amaguaya, Clara Isolina Chacha, Luz Elisa Uxcapilco, Medardo Pancho, Hilda Yolanda Alarcón, Jorge Yongo, María Lucidia Caliquiña, Pedro Pablo Yongo y Roselena Yongo. Tenemos también como ponentes a Augusta Bustamante Ponce, quien es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, publicista y comunicadora de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera de Santiago de Chile. Desde el 2004 se desempeña como gerente de responsabilidad social en Diners Club del Ecuador, liderando iniciativas en educación, inclusión financiera, emprendimiento y cultura con enfoque en la transformación social. Con más de 20 años de trayectoria, ha dirigido proyectos de alto impacto comunitario, destacándose en la preservación del patrimonio gastronómico ecuatoriano y la promoción de programas educativos y ambientales. Y Trinidad Ordóñez, quien también es antropóloga con formación en antropología urbana y social por la Universidad Católica del Ecuador. Su trabajo se ha vinculado estrechamente con organizaciones campesinas, comunidades indígenas y proyectos interdisciplinarios, abarcando desde iniciativas comunitarias hasta colaboraciones internacionales. Ha coordinado proyectos para Quito a través de ONGs de Noruega, Suiza y la Unión Europea. Estos son nuestros ponentes. Vamos a continuar
con una reacción a lo que Marisa nos ha comentado con respecto a la obra y el proceso de la obra como tal. Se vienen cosas muy fuertes. Por ejemplo, uno de ellos me comentaba que desde la infancia su familia era quien tejía los sacos de los costales que antes veíamos de chiquitos. Ajá. Y simplemente toda la familia participaba, pero para llegar a eso había que secar la cabuya, hacer que los carros pisen la cabuya. No sé si ustedes se acuerdan que pasamos por la carretera y había todos esos procesos. Entonces, esto está en la genética de la gente, ¿no es cierto? Conocer, hacer el proceso y agotarse también en el proceso. En medio de todo esto aparece ya la industria donde van dejándose de lado muelas también. Y ahora sí la responsabilidad es, y la pregunta que yo les hice en muchas de las entrevistas es, ¿quién de su familia conoce el proceso de principio a fin? Si mañana nosotros desaparecemos, ¿quién en mi familia puede parar un telar y hacer el proceso de principio a fin? Esa es una responsabilidad enorme. A mí me gusta la cocina y yo digo, ¿quién de mis hijas va a hacer la fanesca como yo hago? O sea, no tiene comparación, pero digamos que para este ejercicio. Nueva categoría, porque estamos metidos en unas categorías que no nos hacen bien. Por ejemplo, la categoría territorio. Esa es una categoría que nos invisibiliza. Yo no me voy al territorio, yo me voy a Guano, me voy a donde el señor Medardo, como la comida de la señora Hilda y aprendo la técnica del anudado de la señora Esmeralda. Entonces las cosas tienen un nombre y un apellido, y si es que nosotros queremos darle valor a esto, tenemos que volver a esos pequeños principios sencillos de los que nosotros sí aprendimos en nuestra generación. Yo estoy mucho más sorprendida hoy de todo el esfuerzo, de conjugar esfuerzos y de confluir en este espacio. Ahí veo caras conocidas, gente que hemos comprado, gente que quisiéramos comprar, unos que podemos pagar un metro, otros que no. ¿Y cuántos de los propios artesanos todavía no han logrado pisar su propia alfombra y tener su propia alfombra en su sala? Yo creo que es momento de entrar en otro tipo de reflexiones y que este sea, si bien es cierto, no es el principio de un proceso ni para los artesanos ni para la universidad, tal vez para muchos de nosotros sí se vuelve una responsabilidad. Admirar no es suficiente. Muchas gracias. En Ecuador, ustedes saben, durante la colonia fuimos proveedores de lo que se llama, los centros urbanos de Potosí, los centros mineros de Potosí fueron los más importantes. Estábamos nosotros trabajando, sobre todo en la primera colonia, en todo el tema de crear textiles y gracias a eso se hicieron muchísimos textiles en Imbabura, en Chimborazo, en Cotopaxi, y esos proveían de la bayeta o de la ropa gruesa, que se llamaba, ¿no es cierto?, que se exportaba a Potosí, a Perú y a Bolivia, para atender a las poblaciones que estaban haciendo minería. Cuando viene la decadencia, muchas de esas comienzan a repensarse, y una de las cosas que también es interesante es que los obrajes de guano comenzaron a hacer estas guapalas, que son no sé si saben que son estas como alfombritas que ponían debajo de las monturas de los caballos. Pensemos que en esa época todo era caballo, ¿no? Entonces se hacían estas guapales ustedes mismos habrán visto eso. Y después, ¿qué empezó a pasar? Un poco la burguesía riobambeña empezó a apreciar estas obras y comenzaron a mandar a hacer estas copias, porque traían de Francia las copas, digamos, decían, ¡ay, qué lindo! Porque estaba, sobre todo a finales del siglo XIX, estos diseños floridos y con flores y todo lo demás eran de moda, y las familias de alta alcurnia mandaban a hacer copias, y los artesanos hacían esas copias, pero también hacían rescate de su propia artesanía en el sentido de sus modelos, ¿no es cierto? Y eso se mantuvo un poco ellos vivieron esta disyuntiva entre la cultura dominante de esa época y también el rescate de sus culturas, porque pensemos que antes habían las alpacas, habían las llamas, que también eran importantes en la cultura inca y en las culturas precolombinas nuestras, ¿no? Entonces, creo que esa trayectoria, si lo pensamos, ¿cuántos años de conocimiento hay ahí? ¿Cuántos años de experiencia hay ahí?
podemos los ecuatorianos darnos el lujo de perder algo tan importante como esto. Y yo creo que aquí el desafío, y para todos nosotros que pintamos canas, ¿no es cierto?, es justamente cómo involucramos a nuevas personas que quieran hacer un trabajo artesanal y que ese trabajo artesanal sea bien pagado y sea un trabajo artesanal también innovador. Y yo felicito mucho aquí también una cosa que es interesante. La unión entre la academia, Marisa llevando todo esto, la Universidad de San Francisco que hizo todo este proceso para ayudar a renovar, porque también tenemos que saber unirnos a los nuevos tiempos. Yo me preguntaba hoy día, ¿qué hacen los artesanos de Huánuco haciendo el mapa de Quito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y me parece que es maravilloso porque, como decía Trinidad, ya no hay fronteras, ¿no? ¿Y quién de nosotros no quisiera pararse en una alfombra donde está nuestra identidad? Solamente si nosotros podemos tener un reconocimiento de nuestras raíces, una valoración de nuestras raíces, realmente nos podemos construir como tejernos como una comunidad, tejernos un tejido social que nos apoyemos. Cuando vemos a Marisa y a los artesanos dialogando, viendo cómo hacer las cosas, entendemos que hay saberes ancestrales que pueden ser hasta más poderosos que los universitarios, ¿sí? Y tenemos que entender que el respeto, y eso es algo que a mí me parece maravilloso, el cariño y el respeto con el cual Marisa ha manejado esto, porque hay un diálogo entre el profesional, ¿no es cierto?, la visión del profesional y la visión del artesano. Y ese respeto creo que es algo que nosotros debemos comenzar a tener por toda la artesanía ecuatoriana. ¿Y saben qué? Creo que debemos consumir lo ecuatoriano, ¿sí? El arte ecuatoriano. Tenemos que pagar y valorarlo. Porque aquí yo veo que estamos muy dispuestos a pagar la obra extranjera y la nuestra. ¿Por qué no estamos dispuestos a pagar? Siempre estamos regateando para que sea menos, ¿no es cierto? Porque es ecuatoriano. Ser ecuatoriano es bueno, ser ecuatoriano es maravilloso. Y les quiero contar una historia media personal que me liga a este proyecto. Mi madre fue quien entregó en las Naciones Unidas en los años 50, cuando se aperturó la sede de las Naciones Unidas, a la Eleanor Roosevelt, a la mujer de Roosevelt, la alfombra tanto para la Casa Blanca como para la sede de las Naciones Unidas, que tenía 82 metros cuadrados, ¿sí? Fíjense ustedes qué cosa más maravillosa. Y el señor Eleanor Roosevelt era fascinada con la alfombra, tanto que le invitó varias veces a mi mamá, que era simple intermediaria de la entrega. Ella decía, son maravillosos los ecuatorianos y lo que hacen los ecuatorianos. ¿Por qué no nos los creemos? ¿Por qué no compramos lo nuestro? Comprar este tipo de proyectos, este tipo de alfombras, es también apoyar a que hayan nuevos jóvenes y que podamos tener, ojalá, aquí recursos internacionales, recursos del Ministerio de Cultura, que agradezco que están aquí, Nicolás, amigos, todo. Tenemos que poner fuerza para que este gran valor cultural que nos caracteriza, la diversidad es buena, la diversidad nos enriquece como ecuatorianos, la uniformidad no nos da ni mayor turismo, ni mayor interés, ni mayor realización y felicidad. El arte aporta infelicidad a las personas, a nuestros países, y necesitamos de eso, necesitamos de estos artistas, así es que yo les invito a que todos apoyemos este gran proyecto y les felicito este diálogo. Muchas gracias. Durante todos estos 6 o 7 meses hemos estado en contacto. Nos han estado corrigiéndonos todo lo bien y lo mal que hemos estado haciendo para que hoy ese trabajo que está plasmado ahí esté a la vista del público, lo cual nosotros, los 5 artesanos que hemos trabajado, nos sentimos, perdónenme el término, orgullosamente, con un orgullo muy sano, pero sí hemos demostrado que sí lo podemos después de tanta lucha, después de tanta dificultad que hemos tenido, pero creo que el rompecabezas sí nos salió y nos sentimos satisfechos. Por mi parte, yo estoy hablando de 3 generaciones. Desde muy niño aprendí a tejer este hermoso arte como el alfombra. Y lo estamos demostrando, que aquí está el trabajo que usted, arquitecta, con su grupo de trabajo nos han encomendado, nos han facilitado y nos han puesto todo de ustedes para que nosotros también quedemos bien igual como ustedes. Y yo quiero pedirle de favor, arquitecto, que todo lo planificado que tienen ustedes,
que todo el camino trazado que tienen ustedes llegue a feliz término para el orgullo de nosotros como artesanos que hemos trabajado, porque nosotros nos sentiremos más felices que ustedes, demostrando que sí podemos. Y anhelo, arquitecta, que por favor todo lo planificado que tiene llegue adelante. Y nosotros estaremos junto con ustedes para continuar por el camino que ustedes nos llevan. Porque a la edad que yo tengo, es la primera vez que yo estoy ante un público aquí presente tan importante de nuestra capital, en mi país. Guano presente aquí por la artesanía de la alfombra. Porque Guano está reconocido a nivel del mundo por este arte de nosotros que nos han enseñado nuestros padres, como es la alfombra. Una vez más, gracias a todos los presentes, a usted una vez más, arquitecta, a su grupo de trabajo, y siga adelante, arquitecta. Aquí estaremos nosotros tras de ustedes, siempre y cuando nos sigan confiándonos en nosotros, que no les vamos a tener nada. Pero hemos iniciado un proceso de enseñar a diseñar a través de píxeles, y el enseñar a todo el mundo que quiera aprender cómo los artesanos saben tejer es el inicio de la transferencia del conocimiento desde la universidad hacia artistas, hacia diseñadores industriales y hacia quien quiera aprender a diseñar, ¿cierto? Eso es hacia lo creativo. Lo segundo es, les invito a todos quienes les interesa comprar la artesanía que ya está producida y que tienen los artesanos en sus tiendas, se acercan a ellos, ¿no? Hay un montón de piezas que están en Guano y aquí hay un montón de personas que podrían visibilizar esas piezas a través de sus distintas plataformas, ¿no? Yo conozco la Lauriña, por aquí está, y otras personas que están aquí que podrían hacer contacto directo con los artesanos para gestionar ese archivo, digamos. Y finalmente, hemos hablado con Augusta del plan económico, ¿no? Augusta tiene una casi que escuela donde podrían enseñarles a los artesanos, a los hijos de los artesanos y a quienes quieran colaborar con los artesanos a una estabilidad económica futura. Entonces yo creo que esto es justamente, tu pregunta va al grano, Javier, mil gracias. O sea, todo quien quiera está abierto a venir a recibir conocimiento a través de la universidad, a acercarse a los artesanos de manera directa y quizás a contactarse con Augusta también, ¿no? Quizás sí, yo creo que aquí hay un tema de que, o sea, una cosa es comprar y la otra es crear o sea, a mí me parece que es sumamente importante crear una escuela que mantenga esto, o sea, ayudar y subvencionar y lograr fondos para que haya una escuela, ya sea en Guano o en Quito. Quizás podría estar articulada la escuela quiteña, deberíamos pensar un poco en esta posibilidad, que me parece que es clave que haya ayuda para que los hijos de los artesanos puedan, o otras personas que no son hijos, pero que son hijos espirituales y artesanales, no sé cómo decir, hijos artesanales, ¿no es cierto?, que puedan aprender. Como en representación de Dainer, sí les quiero decir que nosotros hemos desarrollado una plataforma para emprendimientos, para crear planes de negocio para emprendimientos artísticos. Y justamente con Nicolás estamos planeando hacer un lanzamiento de este taller que va a ser para artistas. ¿Qué ocurre con los artistas? Muchas veces, inclusive el mismo Ministerio de Cultura tienen fondos, a veces incluso algunos que son del Instituto de Innovación, que los artistas no aplican porque son complejos los procesos, ¿no es cierto? Y lo que hemos hecho es una plataforma que permite tener los documentos para que puedan aplicar al Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Eso me parece que es súper interesante. Lo que tiende a ocurrir y que hemos visto nosotros es que muchos artistas y artesanos
les digo, se les presenta cifras, números y les da náuseas, o sea, tienen arcadas, no entienden nada, les aterran los planes de negocio. No hay que tener tanto miedo, es sencillo. Y en esta plataforma que es financialeducation.es hay una parte específica para planes de negocio en arte y artesanía. Y eso es lo que yo estoy ofreciendo, que podemos hacer para que cada uno pueda hacer un plan de negocio, porque aquí no es solo hacer Quito Fragmented, podemos hacer otras cosas más, como ustedes vieron. Inclusive yo les digo, ¿por qué no pensar si tenemos una abuelita preciosa que le queremos mandar a hacer un tapiz para nuestra casa, que no sea una alfombra? Podemos mandar a los artesanos con esta forma de píxeles, es mucho más fácil hacer estos retratos porque uno puede querer cosas personalizadas, ¿no es cierto? Y entiendo que están en capacidad de trabajar de esta manera, que es una manera nueva. Entonces, a mí me parece que hay que tecnificarse, que hay que capacitarse, ¿no es cierto? Y esta herramienta, yo creo que con Nicolás vamos a invitarles prontamente a un taller. Creo que estamos pensando en pasar las elecciones porque no es buen momento este rato, ¿no es cierto? Para los artistas, para que puedan aplicar a fondos también, no solo aquí, porque a veces hay oportunidades hasta en el extranjero y no se sabe y no se conoce, ¿no es cierto? Entonces, la idea aquí es cómo creamos una red de personas que podemos sustentar y autosustentar y convertir en estos emprendimientos en emprendimientos que puedan perdurar en el tiempo, porque si no hay negocio, no hay futuro, perdón que los diga, pero es así, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren comprar, pueden comprar como tarjeta Diners también, pero bueno. Gracias. Un poco apoyando las respuestas de Marisa y de Augusta, creo que también es importante estos conversatorios justamente para presentar todo lo que hay detrás de estos productos. Estas alfombras no entran en un mercado común que compiten con alfombras que son importadas de países de producción masiva. Estas alfombras justamente se presentan en un proyecto en el museo más cercano al arte porque son piezas únicas. Y venden una historia, venden una visión, venden cultura, venden una tradición. Y creo que como consumidores también nos educamos para consumir desde esa visión. Estamos comprando y estamos invirtiendo en cultura y en una historia, que es muy diferente en comprar una alfombra común que en un almacén, que no nos cuentan una historia, nos cuesta muy poco, pero no nos cuesta nada. Entonces, es también como comunicar desde dónde estamos consumiendo. Y por eso es importante presentarlos en estos espacios con todas estas personas. Muy buenos días con todos, buenas tardes con todos. Hablo como un hijo de artesanos, hablo como un hijo de guaneño. Me presento Byron Yongo, soy parte también de las generaciones que han venido haciendo esta artesanía. De mi parte, pues quiero bastante agradecerles a ustedes por este evento en el que se da realce y por primera vez también observo y veo que nuestra artesanía, nuestras raíces, pues sí tienen cabida dentro de la cultura de nuestro país. Es meritorio ver cómo estos eventos o personas que tal vez estuvieron bastante distantes y hoy pues reconocen el arte de nuestros padres, se arraiga en nuestras raíces. Sin embargo, la industrialización pues ha tomado bastante terreno en estos tiempos, lo que ha desplazado la artesanía de nuestro cantón. Recuerdo pues a mi cantón, un cantón lleno de talleres artesanales, personas laboriosas que se dedicaban simplemente a aprender este oficio, a aprender artesanías, no solamente las alfombras, los zapatos, y ventajosamente pues nuestros padres que hoy les vemos acá han sido visores a futuro de que la industrialización va a tomar parte de todo esto. Por tanto, pues han tomado yo hablo personalmente, tengo arraigado en mis raíces artesanales
sé de las alfombras, sé cómo las elabora, sé de los tintes, sé anudar y asumo que también los hijos de los demás artesanos también lo saben. Pero nuestros padres han avisorado de que esto, la economía de nuestro cantón pues va en declive por la ganancia de terreno de la industrialización y de estos materiales. Por tanto han optado pues educarnos y tal vez sacarnos de otra forma a profesionalizarnos y de esa forma pues obviamente casi se va perdiendo la artesanía. Estoy bastante orgulloso de que personas como ustedes y también entes gubernamentales estén interesados en reclamar esto no solo para Guano, sino para la cultura de nuestro país. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Primero que nada quería agradecerles a los artesanos y artesanas. Ellos y ellas nos han agradecido a nosotros por estar aquí, pero realmente creo que el gusto es nuestro. Ustedes son poseedores de una sabiduría y de una tradición que es increíble. Muchísimas gracias por honrarnos más bien a nosotros con su presencia. Y lo otro que quería saber del proyecto es si se planea replicar la exposición en Guano o cómo se piensa también cómo mostrar el resultado de todo este trabajo en el lugar de donde son estos artesanos y artesanas. Muchas gracias. Gracias por esa pregunta. Siempre desde la universidad hemos tenido una colaboración de ida y venida. Ahorita una de esas piezas de la colección de 10 alfombras está exhibida en el Museo de Guano. Y sin embargo, Quito Fragmented, si se va a Venecia, volvería en diciembre y podríamos llevarle conjunto a todas las otras alfombras que hemos venido tejiendo. Habría que hablar con el municipio de Guano para encontrar ese espacio y no creo que ese es el único espacio en el que tiene que estar. Siento que ojalá podría viajar a Guayaquil, a Cuenca, ¿no? A la misma universidad o a quien quiera recibirla, ¿no? Eso, no. Y la última cosa es que el taller de pixeles se va a instaurar también dentro del Museo de Guano para que la gente que va interesada en las alfombras a Guano lúdicamente pueda aprender también a través de este taller, ¿no? Que es simplemente unos pasos a seguir a través de unas imágenes. Entonces eso también va a estar en Guano. Creo que vamos por el tiempo, vamos a dar una última palabra y de ahí lo que les quiero invitar es simplemente a irnos todos a la pieza y que se puedan acercar a los artesanos, podamos hablar más, menos formalmente, sino más informalmente, ¿no? Buenas tardes, muchísimas gracias y en honor al tiempo, muy rápidamente. Aquellos que llevamos sumando años, teníamos siempre como idea de que años atrás los artesanos de Guano eran lo infaltable en las casas. Siempre nuestros padres, nuestros abuelos nos llevaban hacia Guano para directamente a sentir, ver, comprar las artesanías, que ahora quiero felicitar también a quienes estuvieron en este proyecto, porque las artesanías han sido elevadas a un nivel de arte, se encuentran aquí exhibidas en el MUNA y eso es tremendamente importante para que las nuevas generaciones puedan acceder a esa idea que nosotros ya la teníamos, que quizás los más jóvenes no conocen, no han visitado Guano y sería interesante que a partir de aquí se cree la inquietud de hacer el turismo que años atrás lo teníamos. Y mi pregunta para algunos de los artesanos, por favor, si es que nos recuerdan, nos explican. Antes los abuelitos sentían las alfombras y sentían la diferencia de lo que es el utilitarismo que tenemos ahora en la industrialización y lo que era antes esas artesanías de mano. ¿Cómo se puede identificar una alfombra auténtica de Guano? Ustedes lo conocen, el número de hilos, cómo se siente en la mano, cómo se puede identificar una de esas famosísimas
alfombras de guano. Gracias. Bueno, muy buenos días, queridos y personas invitadas, ingeniera María Isabel Paz, ingeniero Boris Aguirre y todas las personas que se encuentran aquí presentes y compañeros artesanos. La alfombra hecha a mano es distinguida por el motivo de la escala. O sea, la escala es al 20 por 10, de acuerdo al cliente que desee hacer. Porque la escala normal es al 20 por 10, que tiene 20.000 nudos cuadrados, 40.000 nudos cuadrados. Entonces, la alfombra es anudado, el nudo cuadrado, que nosotros lo llamamos redondo, el nudo redondo, que nosotros le llamamos, y entonces le pedimos de favor de que nosotros somos artesanos, que nosotros estamos trabajando unidos aquí con la arquitecta y todos los que estén interesados en este proyecto, conversemos y dialoguemos para poder seguir en adelante y no dejar perder nuestra artesanía. Muchas gracias. Bueno, les quiero contar un poco sobre lo que es Quito Fragmented. Quito Fragmented es un proyecto colectivo que ahorita se está presentando en el Museo Nacional del Ecuador, aquí en la Casa de la Cultura. Es un proyecto que busca traducir un mapa textil de Quito. Entonces son más de 45 piezas que se unen para conformar este gran Quito textil, que está deformado dependiendo de la percepción de María Isabel Paz, que es la autora conceptual de toda esta obra, de lo más importante para la ciudad. Por ejemplo, el centro histórico, que tiene más del doble del tamaño que tiene originalmente, o igual la importancia de elementos como el Ruco Pichincha o el Ilaló, que son estos hitos verdes que unen a la ciudad. Igualmente, todo el diseño está hecho por el equipo que trabajamos con Marisa. Quiero darle gracias especiales a Camila Correa, que fue la principal diseñadora de toda esta alfombra, y bueno, a Martina Chiriboga, a Daniel Ceballos, a Adriana Betancourt y yo, Boris Aguirre, que ayudamos igual con el tema de diseño, pixelado de las alfombras, y con el montaje y la coordinación con los artesanos de guano, que son también los verdaderos autores quienes tejieron toda esta obra maestra. Oportunidad que nos dan a los artesanos de guano. En cuanto al evento, usted también estaba presente, y para nosotros como artesanos y en general para mí personalmente, muy maravilloso. Todo fue un éxito, y con el anhelo, con la esperanza de que esto continúe hacia adelante para el bienestar y el progreso de nuestra artesanía del Cantón Guano. Yo quisiera pues pedirles a ustedes, si son de un medio de comunicación o de la Escuela de Arquitectura de la Universidad, que ustedes también sean unos portavoces para que nuestra artesanía no vaya de tumbo en tumbo y no se decaiga, no se decline. Que ustedes también pongan un granito de arena para que nosotros como artesanos continuemos hacia adelante. Ustedes jóvenes, les invitamos a que algún momento, ojalá, se dé la propuesta que hizo un compañero mío, una escuela de capacitación, y con el delegado del ministerio que nos ofreció, ojalá vamos nosotros a tratar de coordinar para que sí, ellos nos dan una mano, nos ayudan. Qué bueno sería aquí mismo, en este mismo sitio, armar un telar y enseñarles a toda la gente que quieran aprender, porque no es nada difícil en el mundo. Ustedes saben perfectamente más que yo, lo que hoy aprendemos, mañana tenemos que aprender de nuevo. Y esta es una nueva oportunidad, tanto para ustedes como para nosotros. Muy agradecido por esta oportunidad que me dan. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Esteban Campos. Creo que esta pieza artística ha llevado como a una relación social muy interesante con la gente y los artesanos de Guano. Creo que es súper lindo tener este tipo de espacios donde se mezcla la academia, el profesionalismo, la técnica como un poco más profesional, por así decirlo, y también con
con elementos como un poquito más artesanos, más ancestrales, con técnicas que poco a poco se han ido también perdiendo a lo largo del tiempo. Este tipo de cruces son súper enriquecedores. Acabamos de tener como charla, conversatorio, donde se empiezan a ver diferentes puntos de vista dentro del mismo espacio y es súper interesante como ver cómo cada persona lo está viendo desde una manera súper diferente. En general como que me pareció un evento súper chévere. Me gustaría que existan eventos similares o que toquen temáticas que son a veces un poco difíciles de llegar a conclusiones, pero que es súper enriquecedor tener este tipo de debates. Entonces, eso, en general, felicitar a todo el equipo de materia, a todo el equipo también de artesanos de guano. Creo que lo que se ha trabajado aquí ha sido un primer paso y sería chévere ver cómo eso empieza a generar un cambio también en cómo empezamos a entender estos elementos artesanales, ya no solo como el pasado, sino cómo lo transformamos a una realidad y a un contexto como más actual. Hoy día estoy muy feliz de este conversatorio que tuvo más de 100 personas asistiendo, en el cual conversamos sobre la necesidad de preservar esta herencia cultural. Les invito a quienes que todavía tienen tiempo, tenemos 10 días más de exponer esta pieza en el Museo Nacional. Y con suerte, esta pieza viajará a la Bienal de Venecia este mismo año 2025. Finalmente, para quienes quieran aprender, colaborar y conversar con los artesanos, pueden venir a ver esta pieza el 29 de marzo, la próxima semana, el día sábado, estaremos teniendo el último taller de cómo diseñar una alfombra de guano. Gracias por estar aquí.